La casa de Higu siempre había tenido una quietud peculiar, como si el aire se quedara atrapado entre las vigas y se negara a circular. Aún así, ella había crecido acostumbrada a esa calma densa, casi inmóvil. Su bisabuelo la construyó en una colina rodeada de pinos, y desde entonces la familia había vivido allí sin grandes cambios. Para Higu, era simplemente el escenario de su infancia, un lugar donde los días se repetían sin sobresaltos. A sus 18 años, su vida giraba alrededor de los exámenes de acceso a la universidad. Pasaba horas en su habitación, rodeada de libros y tazas de café tibio. Por eso, cuando su madre empezó a comportarse de forma extraña, no lo percibió de inmediato. O quizá lo percibió, pero prefirió ignorarlo. La primera señal apareció una mañana cualquiera. Higu bajó a la cocina y encontró a su madre frente a la ventana, inmóvil, observando el bosque. No era raro verla así, pero había algo distinto en su postura, parecía tensada desde dentro, como si cada músculo estuviera esperando una orden. Higu la llamó, y su madre giró la cabeza con un movimiento suave, demasiado medido. «Buenos días», dijo con una sonrisa que parecía dibujada más que sentida. Higu sintió un leve cosquilleo en la nuca, pero lo atribuyó al cansancio. Su padre también actuaba de forma peculiar. Cuando ella le preguntaba cómo había dormido, él respondía siempre con la misma frase, sin variaciones, como si la hubiera memorizado para no equivocarse. Min Hoon, su hermano pequeño, pasaba largos ratos en el pasillo, mirando hacia el techo, como si escuchara algo que nadie más podía oír. Pero Higu tenía otras prioridades. Los exámenes se acercaban y su futuro dependía de ellos. Así que se encerró en su habitación, intentando ignorar los ruidos que a veces recorrían la casa, un crujido prolongado en el suelo, un golpe suave en la pared, un murmullo que parecía surgir de algún rincón donde no había nadie. Una noche, mientras repasaba apuntes, la luz de su escritorio titiló. La pantalla de su móvil se encendió sola y mostró una serie de símbolos desconocidos, círculos concéntricos, líneas que se entrelazaban como raíces, figuras que parecían dividirse en patrones repetitivos. Higu frunció el ceño, pensando que se trataba de un fallo del sistema. Antes de que pudiera tocar la pantalla, ésta volvió a su estado habitual. Decidió bajar a la cocina para despejarse. Allí encontró a su familia sentada a la mesa, completamente quieta, como si hubieran estado esperando su llegada. Los tres levantaron la mirada al mismo tiempo. Higu sintió que el ambiente se volvía más espeso. «¿Qué hacéis aquí a estas horas?», preguntó, intentando sonar natural. Su madre inclinó la cabeza con un gesto lento. «Queremos asegurarnos de que estás preparada». «¿Preparada para qué?». Su padre abrió la boca, pero tardó unos segundos en articular una respuesta. «Para lo que se aproxima». Higu tragó saliva. Había algo en sus ojos que la inquietaba. Un brillo tenue, casi imperceptible, que parecía desplazarse bajo la superficie, como un reflejo que no debería estar ahí. Esa noche le resultó imposible dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba un zumbido suave, como un hilo de electricidad recorriendo la casa.
A veces creía oír pasos en el pasillo, pero cuando abría la puerta, el corredor estaba vacío, iluminado solo por la luz tenue que se filtraba desde la sala. A la mañana siguiente, decidió revisar las cámaras de seguridad instaladas por su padre. No esperaba encontrar nada relevante, pero necesitaba una explicación. Al avanzar entre las grabaciones, algo llamó su atención, un destello en el cielo, un objeto que descendía hacia el bosque con una trayectoria precisa. Minutos después, su familia salía de la casa, uno detrás de otro, caminando sin prisa, sin hablar, sin mirarse entre ellos. Avanzaban como si siguieran una señal invisible. La grabación se interrumpió durante un lapso breve. Cuando volvió, su familia regresaba a la casa con la misma sincronía inquietante. Hee-woo sintió un nudo en el estómago. Retrocedió la imagen y notó algo más, una grieta en el techo del pasillo, una línea irregular que no recordaba haber visto antes, como si algo hubiera atravesado la estructura desde arriba. Se quedó mirando la pantalla durante varios minutos, incapaz de apartar la vista. La casa parecía distinta desde ese momento, como si hubiera despertado de un largo letargo. Y su familia ya no actuaba como antes. Hee-woo cerró el portátil con manos temblorosas. Algo había entrado en su hogar. Algo que no entendía. Y lo peor era la sensación creciente de que ella era la única que aún no había sido alcanzada por aquello. Durante los días siguientes, Hee-woo intentó convencerse de que las grabaciones no significaban nada. Quizá su familia había salido a buscar algo en el bosque. Quizá el destello en el cielo era un dron o un meteorito. Quizá la grieta del techo llevaba allí más tiempo del que recordaba. Pero cada intento de explicación se desmoronaba en cuanto volvía a mirar a su madre, a su padre o a Min-hoon. Había algo en ellos que no encajaba con la vida cotidiana que fingían llevar. Su madre cocinaba como siempre, pero sus movimientos parecían demasiado precisos, como si siguiera un patrón memorizado. Su padre leía el periódico, aunque pasaba las páginas sin detenerse a observar nada. Min-hoon seguía escuchando algo que nadie más podía oír, con la cabeza ligeramente inclinada hacia un punto invisible. La casa también parecía distinta. La madera crujía con un ritmo que no reconocía, como si respondiera a una respiración ajena. A veces, al caminar por el pasillo, Hee-woo sentía una vibración leve bajo los pies, como si algo se desplazara por el interior de las paredes. Intentaba ignorarlo, pero la sensación regresaba una y otra vez, insistente, como un recordatorio. Una tarde, mientras estudiaba, escuchó un golpe seco en el techo. No un crujido, sino un impacto claro, como si algo hubiera caído sobre la estructura. Se levantó de inmediato y salió al pasillo. La grieta que había visto en las grabaciones parecía más larga, como si se hubiera extendido unos centímetros. La madera alrededor tenía un tono más oscuro, casi húmedo. «Papá», llamó, «¿has visto esto?». Su padre apareció desde la sala con su expresión habitual, esa serenidad que ahora le resultaba inquietante. «La casa es antigua», respondió. «Las estructuras cambian con el tiempo». Hee-woo señaló la grieta. «Esto no estaba así hace unos días». Su padre se acercó,
Observó la línea en el techo durante unos segundos y luego asintió. Lo revisaré más tarde. Pero su tono no transmitía intención alguna de hacerlo. Esa noche, Hee-woo decidió investigar por su cuenta. Esperó a que todos se fueran a dormir y tomó una linterna. Subió al ático, un espacio estrecho y lleno de polvo que apenas visitaban. El aire allí arriba era más frío, y la madera tenía un olor extraño, como a tierra húmeda. Al iluminar el techo desde dentro, vio la grieta claramente. No era una simple fisura, los bordes parecían empujados hacia afuera, como si algo hubiera atravesado la madera desde el exterior. Hee-woo acercó la linterna y notó un rastro oscuro que descendía por una de las vigas, una especie de residuo brillante que reflejaba la luz con un tono plateado. Al tocarlo con la punta del dedo, sintió un hormigueo que le recorrió la mano. Retiró la mano de inmediato, limpiándose en la ropa. El hormigueo persistió unos segundos, como si el contacto hubiera dejado una corriente débil bajo la piel. Mientras examinaba el resto del ático, escuchó un sonido suave, un murmullo que parecía provenir de la madera misma. No era viento. No era un animal. Era un sonido rítmico, casi como un lenguaje susurrado. Hee-woo retrocedió, con la linterna temblando en su mano. El murmullo se intensificó durante unos segundos y luego se apagó de golpe, como si hubiera percibido su presencia. Bajó del ático con el corazón acelerado. Al llegar al pasillo, encontró a su madre de pie frente a su habitación. No sabía cuánto tiempo llevaba allí. ¿Qué haces despierta?, preguntó su madre con un tono suave, demasiado suave. Hee-woo tragó saliva. No podía dormir. Su madre inclinó la cabeza, observándola con una atención que la hizo sentir expuesta. Deberías descansar. Mañana será un día importante. ¿Por qué? La mujer sonrió, una sonrisa que parecía tensar la piel de su rostro. Porque todo está cambiando. Hee-woo entró en su habitación y cerró la puerta con cuidado. Se apoyó en ella, intentando controlar su respiración. La frase de su madre resonaba en su mente. ¿Qué significaba "todo está cambiando"? ¿Qué sabían ellos que ya no sabía? A la mañana siguiente, la casa amaneció con un silencio distinto, más profundo. Hee-woo bajó a la cocina y encontró a su familia sentada a la mesa, como la noche anterior. Pero esta vez había algo nuevo, un cuenco en el centro, lleno de un líquido oscuro que desprendía un olor metálico. ¿Qué es eso?, preguntó. Su padre respondió sin apartar la vista del cuenco. Un regalo. ¿De quién? De quienes nos han elegido. Hee-woo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su madre tomó una cuchara y removió el líquido con movimientos lentos. El olor se intensificó, llenando la cocina con una fragancia que le revolvió el estómago. Pronto lo entenderás, dijo su madre. Solo debes esperar. Hee-woo retrocedió un paso. La sensación de que algo se movía bajo la superficie de la casa regresó, más fuerte que nunca. La madera vibró ligeramente, como si respondiera a la presencia del cuenco. Ese día, mientras caminaba por el pasillo, escuchó un sonido que la detuvo en seco, un golpe suave,
repetido, proveniente del interior de la pared. Se acercó, apoyó la oreja y sintió una vibración rítmica, como si algo estuviera golpeando desde dentro, intentando abrirse paso. La casa ya no parecía un hogar. Era un organismo que despertaba, que respiraba, que observaba. Y Higu empezaba a sospechar que ella era la única que aún no había sido absorbida por aquello que habitaba entre las vigas. Los días siguientes se volvieron una sucesión de silencios tensos. Higu intentaba mantener la rutina, pero cada gesto de su familia parecía una imitación imperfecta de lo que recordaba. Su madre cocinaba platos que siempre habían sido parte del hogar, aunque ahora tenían un sabor distinto, como si faltara algo esencial. Su padre caminaba por la casa con pasos medidos, casi idénticos entre sí, como si siguiera un ritmo interno que no pertenecía a ningún ser humano. Min Hoon, por su parte, había dejado de hablar casi por completo. Se limitaba a observar el techo, como si esperara una señal. La casa también parecía transformarse. La grieta del pasillo se extendía con lentitud, como una herida que se abría desde dentro. A veces, Higu creía ver un leve movimiento en los bordes, un temblor casi imperceptible que la obligaba a apartar la mirada. La madera emitía sonidos nuevos, más profundos, como si algo se desplazara por su interior. Una tarde, mientras intentaba estudiar, escuchó un ruido en el exterior. Un crujido de ramas, seguido de un golpe suave contra la pared. Se asomó por la ventana y vio a su padre en el jardín, mirando hacia el bosque. No se movía. No parecía respirar. Simplemente estaba allí, como una estatua colocada en medio del césped. Higu lo observó durante varios minutos, esperando que hiciera algo. Pero él permaneció inmóvil, con la mirada fija en un punto entre los árboles. Cuando finalmente regresó a la casa, lo hizo con pasos lentos, arrastrando algo que no alcanzaba a ver desde su habitación. Higu bajó las escaleras con cautela y lo encontró en la cocina, limpiando un objeto metálico cubierto de tierra. Era una pieza curva, del tamaño de una mano, con una superficie lisa que reflejaba la luz de forma extraña. Su padre la frotaba con un paño, como si fuera un tesoro recién descubierto. ¿Qué es eso?, preguntó Higu. Su padre levantó la vista. Sus ojos tenían un brillo apagado, como si la luz no terminara de reflejarse en ellos. Una parte, respondió. ¿Una parte de qué? De lo que nos guía. Higu sintió un escalofrío. La pieza emitía un zumbido leve, casi imperceptible, como si vibrara con una frecuencia que su cuerpo reconocía sin querer. Su padre la dejó sobre la mesa y salió de la cocina sin añadir nada más. Esa noche, Higu decidió revisar nuevamente las grabaciones de seguridad. Avanzó entre los archivos hasta encontrar uno que no recordaba haber visto antes. La imagen mostraba el pasillo, iluminado por la luz tenue de la madrugada. Su madre caminaba lentamente, con los brazos pegados al cuerpo. Se detuvo bajo la grieta del techo y levantó la cabeza. Durante varios segundos, permaneció así, como si escuchara algo que provenía del interior de la madera. Luego, algo cayó desde la grieta. No era un objeto sólido. Era una especie de filamento brillante,
delgado como un cabello, que descendió con un movimiento fluido. Su madre extendió la mano y el filamento se enroscó alrededor de sus dedos, como si tuviera vida propia. La mujer lo sostuvo con delicadeza, lo observó durante unos segundos y luego lo llevó hacia su pecho, donde se desvaneció como si hubiera sido absorbido por la piel. Higu retrocedió en la silla, con el corazón acelerado. Rebobinó la grabación y la vio de nuevo. El filamento parecía reaccionar a la presencia de su madre, como si la reconociera. La forma en que se desvanecía en su cuerpo era demasiado orgánica, demasiado precisa para ser un simple fenómeno físico. Cerró el portátil y respiró hondo. La sensación de que algo se movía bajo la piel de su familia se volvió más fuerte. No era una metáfora. Era una certeza que se instalaba en su mente con una claridad inquietante. Al día siguiente, mientras caminaba por el pasillo, escuchó un sonido que la detuvo en seco. Un golpeteo suave, repetido, proveniente de la pared. Se acercó con cautela y apoyó la mano sobre la madera. La vibración era más intensa que antes, como si algo estuviera empujando desde el interior. Higu retiró la mano de inmediato, con la sensación de que la madera estaba más caliente de lo normal. «Te está llamando», dijo una voz detrás de ella. Higu se giró sobresaltada. Min-hoon estaba allí, con los ojos muy abiertos, observando la pared. «¿Qué has dicho?» «Quiere que escuches», respondió él, sin apartar la vista de la madera. «¿Quién?» El niño sonrió, una sonrisa que no le pertenecía. «Los que viven entre nosotros». Higu sintió que el aire se volvía más pesado. Min-hoon se alejó sin añadir nada más, caminando con pasos ligeros, casi flotando. Higu se quedó sola frente a la pared, con la sensación de que algo la observaba desde el otro lado. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuchó un sonido nuevo. Un susurro que parecía surgir desde el interior de su almohada, como si alguien hablara desde un lugar demasiado cercano. Se incorporó de inmediato, encendió la luz y revisó la habitación. Todo estaba en su sitio. Pero el susurro persistía, débil, insistente, como un mensaje que no lograba descifrar. Se tapó los oídos, pero el sonido seguía allí, vibrando en su cabeza. Era un murmullo que no pertenecía a ningún idioma que conociera, aunque tenía un ritmo que le resultaba inquietantemente familiar. Como si hubiera estado escuchándolo desde hacía días sin darse cuenta. La casa respiraba. La casa hablaba. La casa esperaba. Y Higu empezaba a comprender que aquello que había entrado en su hogar no buscaba destruirlo. Buscaba completarlo. El amanecer llegó con un silencio tan profundo que parecía absorber cada sonido antes de que pudiera formarse. Higu abrió los ojos con la sensación de haber dormido dentro de un sueño ajeno. La habitación estaba igual que siempre, pero el aire tenía un peso distinto, como si algo invisible se hubiera instalado durante la noche. Se levantó con cautela y abrió la puerta. El pasillo estaba iluminado por una luz tenue que se filtraba desde la sala. La grieta del techo había crecido. Ya no era una línea, era una abertura irregular, como una boca que se extendía con paciencia. La madera alrededor tenía un tono más oscuro, casi como si estuviera viva.
Al bajar las escaleras, encontró a su familia reunida en el salón. No estaban sentados ni hablando. Permanecían de pie, formando un semicírculo frente a la pared donde la madera vibraba con un ritmo constante. El cuenco con el líquido oscuro seguía allí, colocado sobre una mesa baja, y el olor metálico impregnaba el aire. Su madre fue la primera en girarse hacia ella. «Hoy comprenderás», dijo con una serenidad que resultaba inquietante. Hee-woo sintió un nudo en el estómago. ¿Comprender qué? Su padre dio un paso adelante. Sus movimientos eran suaves, casi flotantes. La casa te ha estado llamando. Igual que a nosotros. Min-hoon levantó la mano y señaló la grieta del techo. Ya está listo. La vibración en la madera se intensificó. Hee-woo retrocedió un paso, pero la sensación de que algo la observaba desde el interior de la casa era tan fuerte que casi podía sentir una mirada invisible recorriéndole la piel. «No quiero formar parte de esto», dijo, con la voz temblorosa. Su madre sonrió, una sonrisa que parecía tensar cada músculo de su rostro. «No puedes evitarlo. Ya te eligieron». La grieta emitió un sonido profundo, como un suspiro que atravesaba la estructura. Un filamento plateado descendió lentamente, moviéndose con una fluidez inquietante. No cayó, avanzó con intención, como si buscara algo o a alguien. Hee-woo retrocedió hasta chocar con la pared. El filamento se detuvo en el aire, vibrando con un ritmo que parecía imitar el latido de un corazón. Su familia observaba en silencio, sin parpadear, como si presenciaran un ritual que habían estado esperando durante días. «Acércate», dijo su padre. Hee-woo negó con la cabeza. «No». El filamento avanzó un poco más, como si respondiera a su miedo. La madera del techo emitió un crujido profundo, y otros filamentos comenzaron a asomarse, moviéndose como raíces que buscan tierra fértil. La casa vibró. No de forma violenta, sino con una cadencia que parecía un llamado. Hee-woo sintió un hormigueo en la nuca, un impulso extraño que la empujaba hacia adelante. Era como si algo dentro de ella respondiera a la vibración, como si una parte de su cuerpo reconociera aquella frecuencia. «No luches», susurró su madre. «Es más fácil si lo aceptas». Hee-woo apretó los dientes. Dio un paso hacia atrás, buscando una salida, pero su familia se movió al unísono, bloqueando el camino. No con agresividad, sino con una calma que resultaba aún más aterradora. «¿Qué queréis de mí?», preguntó, con la voz quebrada. Min-hoon respondió sin apartar la vista de los filamentos. «Que escuches». La vibración se intensificó. Los filamentos descendieron un poco más, extendiéndose hacia ella como dedos que buscan contacto. Hee-woo sintió un impulso repentino de correr, pero sus piernas no respondieron. Era como si la casa hubiera tomado control de sus músculos, guiándola hacia el centro del salón. El filamento más cercano se detuvo a pocos centímetros de su rostro. Vibraba con un ritmo hipnótico, casi familiar. Hee-woo sintió un calor extraño en el pecho, como si algo dentro de ella despertara. «Ya puedes oírlo», dijo su madre. Y entonces lo escuchó.
Un murmullo profundo, lejano, pero claro. No era un idioma humano. Era un conjunto de pulsos, vibraciones, patrones que se entrelazaban como una melodía orgánica. No tenía palabras, pero transmitía una intención, una llamada, una invitación. Hee-woo sintió que su respiración se aceleraba. El murmullo se intensificó, llenando su mente con una claridad inquietante. Era como si la casa le hablara directamente, como si cada filamento fuera una extensión de una conciencia mayor. ¿Qué sois?, susurró. Su padre respondió con voz suave. Los que estaban antes de nosotros. Los que buscan un hogar. El filamento tocó la piel de Hee-woo con una delicadeza sorprendente. Un hormigueo recorrió su rostro, descendiendo por su cuello y extendiéndose por su pecho. No dolía. Era una sensación cálida, casi reconfortante, como si algo se integrara en su cuerpo con una precisión perfecta. La casa vibró una vez más, y los filamentos se movieron al unísono, envolviéndola con una lentitud ritual. Hee-woo sintió que su mente se expandía, como si pudiera percibir cada rincón de la casa, cada vibración en la madera, cada movimiento en el aire. Su familia la observaba con una serenidad absoluta. Ya formas parte, dijo su madre. Hee-woo abrió los ojos. La habitación parecía más nítida, como si pudiera ver detalles que antes pasaban desapercibidos. La casa respiraba con ella. La vibración recorría su cuerpo con un ritmo que ya no le resultaba ajeno. El filamento se retiró lentamente, como si hubiera completado su tarea. La grieta del techo se cerró unos milímetros, como si la estructura se relajara. Hee-woo dio un paso adelante. Su familia sonrió. Y por primera vez, la casa le devolvió el saludo.